hemos invitado a nuestros destacados periodistas con mucha experiencia. Me refiero en este caso a un periodista, amigo, profesional, a Jorge Arboleda. Él, además de haber sido jefe del área de comunicaciones en el Congreso de la República, con una formación importante, con estudios en marketing político y estrategia de solución de conflictos en la Universidad George de Washington en los Estados Unidos, y otros en realidad. Su larga trayectoria por RPP le dio obviamente una parte de la experiencia, y esperamos se incorpore nuestro amigo Eduardo Lindo, quien también con una larga experiencia en este medio RPP y con experiencia en comunicaciones, especializados en economía y parte en política, porque recordamos siempre sus despachos desde el Congreso de la República, desde el Palacio de Gobierno. Bueno, el tema de hoy son los puntos de vista desde los periodistas, justamente Jorge Arboleda y Eduardo Lindo Collantes, para mirar el escenario de las crisis en la que está pasando nuestro país. A esto se suma la campaña electoral y qué cosa avisoramos para los próximos años. Mi estimado y querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido al programa. Rómulo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todas las personas que en estos momentos están sintonizando tu programa, y entiendo que va dirigido en su gran mayoría a aquellas personas, a esos promotores y luchadores que son los grandes empresarios de la pequeña, mediana y microempresa del Perú. Un gran brazo fuerte, un gran brazo que apoya cada año nuestra economía, mi estimado Rómulo, y que este año lamentablemente está sufriendo demasiado. Sí, estamos desde luego con una serie de preocupaciones. Se está trabajando entre un 30 a 40% de la capacidad instalada, y desde luego los indicadores del Organismo Internacional del Trabajo, de la OIT, son alarmantes. Hablar de 51,5% de desempleo en el Perú es hablar de más de 8 millones de peruanos que definitivamente tienen que vivir y tienen familia que soportar. Entonces es preocupante ese indicador internacional, y por ahí podemos partir. Jorge, tú que estás dentro del análisis diario de la política, de las comunicaciones y dentro del mismo Parlamento, ¿cómo estás mirando, cómo lo estás analizando estas crisis? ¿Cómo vamos a salir de estas crisis? Rómulo, es la verdad muy preocupante, porque los informes que nos entregan en Latinoamérica nos hablan de 3 millones de empresas que han cerrado sus puertas, y es como tú lo decías, que estamos hablando de 8,5 millones en Latinoamérica de personas que han tenido que abandonar sus trabajos, se han quedado en total desempleo. Yo miraba las cifras de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y la verdad son muy, muy alarmantes. Cerca de 200,000 empresas y 1 millón de empleos se han perdido. Esto de acá es muy complicado, y el gobierno o los gobiernos de Latinoamérica no están trabajando adecuada y correctamente para apoyar a estas empresas. Por ejemplo, en nuestro país, lamentablemente, no se preparó para ello, a pesar de que la pandemia tenía meses atrás de los que llegara al Perú, y el gobierno lamentablemente no ha sido capaz de hacer una estrategia para poderle dar solución a estos microempresarios. Es la verdad muy, muy complicado, y lo peor de todo es que las empresas han cerrado no solo porque ha habido una cuarentena larga e inmensa, sino que lamentablemente no están preparadas para este nuevo mundo, para este nuevo sistema, que es la venta por redes sociales, por delivery, y se han visto en la necesidad de cerrar porque no están capacitadas para ello, no están preparadas. Y Rómulo, y el otro punto que es muy complicado, y ya lo hemos hablado contigo en más de una oportunidad, es estos intereses que son elevadísimos,
para las microempresas, que es el 32% de intereses, la pequeña empresa que recibe el 21% de interés y la mediana empresa el 11%. Es decir, que mientras que la gran empresa solamente les cobran el 7%, imagínate cómo vamos a poder subsistir, cómo subsiste esa pequeña empresa que es el motor del país, la que genera ingresos, la que genera empleo. Yo me acuerdo que hace mucho rato que habíamos conversado, Rómulo, y hablábamos que casi el 50% de los empleos generados en el país lo genera la micro, pequeña y mediana empresa. Y el gobierno no está respaldando a esa pequeña empresa, microempresa, porque no se convierte hasta ahora en un promotor de ello. Ahora, pero digamos, los problemas de la crisis ya se veía venir aún antes de la pandemia, porque número uno, veníamos con el problema del crecimiento de la informalidad. Número dos, nos vendían un discurso de crecimiento, pero este crecimiento, lo dijimos en más de una ocasión, estaba con nombre propio de un número reducido de empresarios, sobre todo del sector minero, del sector de los commodities, cuando el precio del mineral estaba muy bien, digamos, en el mercado asiático principalmente. Entonces nos vendían que estamos bien, pero nosotros, recordarás, Jorge, desde las provincias, desde los caseríos, desde los interiores de los pueblos, decíamos, tenemos problemas de conectividad, no hay profesores, no hay una posta médica, todavía tienen que llevar en sus hombros, en camillas, a un enfermo caminando días, o sea, en este tiempo. Entonces nosotros advertíamos de lo que está pasando. Y a eso, Jorge, poco para, digamos, mirar las causas que esto ya viene, ¿no? La pandemia viene a rematar, pero la crisis ya viene, digamos, de tiempo atrás. A eso hay que recordar el tema de la corrupción, incluso de los cuellos blancos, donde utilizaron las compras del Estado que podría proveer la pequeña empresa y los entregaron a ellos, ¿no? Entonces, hay, digamos, un conjunto de factores Rómulo, que han venido minando. Rómulo, en eso te doy absoluta razón. Si tú te das cuenta, todos estos problemas de crisis con respecto al tema de corrupción están minando al país. Como escuchaba yo unas declaraciones de un presidente de Centroamérica, decía, aquí tenemos recursos para todo. Sin embargo, la corrupción se ha llevado todo lo que deberíamos haber utilizado para apoyar a nuestro país y mucho más en las zonas pobres, mi estimado Rómulo. Mira, si tú puedes ver el tema de corrupción que se ha producido en todo el país y que la Contraloría ha dado informes realmente alarmantes en torno a las autoridades tanto locales, regionales, algunos ministerios, algunas autoridades de más alto nivel que han cometido delitos increíbles en temas involucrados en corrupción. Rómulo, déjame decirte algo importante. Cuando la población dice no hay quien nos fiscalice, no hay quien haga control de este trabajo del gobierno, de las entidades públicas, de las entidades gubernamentales, de los gobiernos locales y regionales, Rómulo, es que no hay. ¿Y por qué no lo hay? Por ejemplo, te doy un claro ejemplo, mi querido Rómulo. En el Parlamento, las comisiones que solamente, o digamos, las comisiones, las 24 comisiones que funcionan ordinariamente en el Parlamento, hacen un trabajo de dictámenes. O sea, todas las comisiones dictaminan, pero no hay un trabajo de fiscalización realmente, que cada comisión debería hacerla como mucho antes atrás. Entonces, lo que se requiere es una reestructuración en el tema de funcionabilidad del Parlamento para que el Congreso de la República haga un trabajo de fiscalización. ¿Por qué los parlamentarios fueron elegidos en cada una de las regiones? Fueron elegidos para 3 funciones específicamente: para fiscalizar, para representar y para elaborar leyes. Entonces,
¿Qué pasa? Que los parlamentarios presentan tantas leyes como si fueran tan importantes, solamente leyes, leyes, y lo que más sobra en el Perú son leyes, y lo que se requiere es una ley para que se respeten todas las leyes. Entonces, lo que se necesita acá es que esos parlamentarios hagan el trabajo que el pueblo les dio la responsabilidad. Entonces, ¿y cuál es el trabajo? Que es fiscalizar. Y al hacer un trabajo de fiscalización en cada una de esas regiones, tendrían que haber, pues, desarrollar en todas las áreas, en educación, en salud, en agricultura, en funcionamiento administrativo de los municipios, tanto locales como regionales. Es decir, los parlamentarios deberían hacer esa función y de acuerdo a ello podríamos un poco, digamos, controlar este tipo de malas actitudes de algunos funcionarios. No te digo que todos los funcionarios son corruptos, no, no, eso de ahí sería una falacia. Acá hay muy buenos funcionarios, hay muy buenos parlamentarios, pero lo que tendrían que hacerse es realizar un trabajo ordenado, correcto, con objetivos, trazarse metas. Entonces, todo ello se tendría que hacer. Claro, no se discute que no hay, digamos, buenos funcionarios. Hay buenos peruanos, hay mujeres y hombres en diferentes escenarios que están comprometidos y que tienen la capacidad. Lo que pasa es que esa capacidad se ve mellada muchas veces por este círculo vicioso del centralismo, que ese es el otro gran problema. Al final, por ejemplo, la semana de representación, ¿cuánto de efectividad tiene la semana de representación? Muchas veces lo consideran como un viaje a las principales ciudades de la región, pero el tema, yo pienso y digo, yo creo que debería ser al revés. Debería ser 3 semanas de trabajo en campo, en su zona, en su región, con los alcaldes, con los centros poblados, con los consejeros en los gobiernos regionales, las universidades, etcétera. Y una semana full legislación en el Parlamento, donde tienen la agenda de debate y se discute y se examinan instrumentos que tengan efectividad. Porque, mira, se dio la ley, por ejemplo, de incentivos para desarrollar industrias sobre los 2.500 sobre el nivel del mar. Cero arancel para maquinaria. ¿Cuántas empresas se han beneficiado? No lo sabemos. Se dio la ley, tenemos una ley vigente, la ley de acceso a la información y a la transparencia pública. Acabo hace una hora de comunicarme con un representante de la UGEL de Chepén, en el norte, para que me conceda los contactos con la directora de la UGEL, y el señor del portal de transparencia me dice, mande usted un documento por escrito para poder darle trámite y darle el nombre de la directora y decirle cómo se comunica con él. O sea, tenemos una serie Una de burocracia, trabas, una una burocracia burocracia que no puede ser. terrible, terrible. Rómulo, ya que tocas el tema de educación, fíjate que cómo somos a veces de poco proactivos. Yo no sé cómo decir este tema, mi querido Rómulo, pero me sorprende que una entidad tan importante como el Ministerio de Educación demore tanto en un proceso de adquirir laptops para niños en las zonas altas, en las zonas difíciles, en las zonas de extrema pobreza, para que ellos puedan desarrollar sus estudios. ¿Cómo es posible, mi estimado Rómulo, que estemos hablando en pleno año 2020 con esta pandemia y estos niños que realmente no tienen la conectividad ni la conexión para poder instalarse ni siquiera a un televisor para que puedan escuchar una plataforma que el gobierno le ha puesto? Yo aprendo en casa. Rómulo, ¿tú crees que, mira, los datos son realmente complicados y alarmantes? 2 millones de niños se encuentran en riesgo de perder el año escolar. 2 millones de niños. Y a ello, mi querido Rómulo, voy a sumar algo que realmente yo no entiendo. Mira, voy a sumar nada más que esto, Rómulo.
300.000 jóvenes están dejando las universidades este año, porque muchos jóvenes, como yo, por ejemplo, el año 90, yo llegué a Lima y tenía que trabajar, y con lo que trabajaba pagaba mis estudios universitarios para poder salir adelante. Y lamentablemente los jóvenes pues ahora también hacen lo mismo, y lamentablemente ahora no hay trabajo. El gobierno no ha podido enfrentar esta crisis que lamentablemente se ha desbordado, y tenemos todos estos resultados que son increíbles. Mira, lo que está señalando, pues en realidad no quiso escuchar, y la verdad es de muy poco escuchar, en todo caso, el presidente Vizcarra. Nosotros desde Compim Internacional le enviamos a los 2 días declarada la emergencia una propuesta, y la propuesta es sencilla: un comando nacional que integre ejecutivo, legislativo, la asamblea, la representación de los gobiernos regionales y la representación de los gobiernos locales y la sociedad civil organizada. Tienes más de 2.500 centros poblados con alcaldes, de centros poblados, más de 1.800 alcaldes entre distritales y provinciales. Tienes cerca de 1.500 cooperativas existentes y registradas en Produce. Tienes más de 2.500 mercados de abasto registrados en Produce. Entonces, la data existe. Digamos, la iglesia, llámese católica, evangélica, adventista o lo que fuera, es una red organizada que está dentro de las comunidades y que hacen una labor de una forma u otra de tipo social, de desarrollo. Entonces, no se escuchó, no se armó. Se pensó que solamente dando normas todos los días y conferencias del mediodía se solucionaba el problema. Y se agudizó, nos ha llevado a la crisis donde hoy estamos. Rómulo, quiero recordar un punto que es importante. Cuando se vio el primer caso, es decir, el caso cero, yo me reuní con un grupo de médicos cubanos e hicieron unas recomendaciones que yo, me pongo en primera persona, que yo gestioné y envié a la presidencia del Consejo de Ministros sobre unas recomendaciones que daban este grupo de médicos, que coincidían con los médicos peruanos, en la cual tomar algunas medidas bastante agresivas en el primer mes con respecto al tema de enfrentar el COVID. Por ejemplo, medidas de no movilización durante 20 días, el tema de testeo en los primeros meses para saber la realidad de cómo estaba el tema del avance del COVID, pero ninguna de estas recomendaciones se hicieron caso. Mira que hemos pasado 200 días ya estamos encerrados. Solo podemos ir a hacer compras. Ahora los domingos se nos ha dado la libertad de poder salir, pero sin vehículos. Yo, por ejemplo, y como muchas personas, son vulnerables. Entonces, estamos trabajando remotamente, estamos dando lo mejor de nosotros para que nuestro trabajo siga desarrollándose. Entonces, esto de acá, la verdad no sé cuánto tiempo más, pero bueno, vamos a seguir luchando y dando lo mejor de nosotros para mejorar esto. Ahora, el gasto es fuerte, la inversión del gobierno en estos tiempos difíciles es bastante alto, en verdad. Ahora, a esto, desde luego, se ha sumado la crisis política que en estos días trató, en realidad, yo creo, incluso de dejar en segundo plano a la crisis sanitaria y económica para abocarse y dedicarse pues a los temas del movimiento político de Palacio y Congreso, que parecía que más que estarían en una campaña electoral que en una campaña contra las emergencias. Y revisando un poco los datos, y ahí tú nos puedes ayudar seguramente a todos,
mirando un poco desde el 2016-17 a la fecha, han habido algo de 8 crisis que se ha venido dando en el Parlamento, en el ámbito político. Tú que estás más inmerso ahí, me gustaría nos comentes. A ver, Rómulo, el país en sí ha pasado de una etapa en el año 92 hacia adelante. Ha habido 2 cambios interesantes. Mira, al principio todos luchábamos por evitar el tema de las dádivas. Todos los partidos políticos regalaban y regalaban y regalaban y regalaban, y la gente, lógicamente necesitada, en las zonas usualmente más pobres, recibían. Luego se dio una ley para evitar este tipo de situaciones y se controló, incluso, como tú recordarás, hubo un candidato a la presidencia de la República que fue sacado de carrera electoral por entregar 10,000 soles, si mal no recuerdo, fue en Trujillo. Pero ahora tendremos que sacar otra ley, o qué podemos hacer para controlar el tema del populismo. Yo escuchaba hace poco a una diputada centroamericana ante la OEA y decía, y lucha hasta ahora en el tema de cómo controlar el populismo. Y ella decía que la mejor forma de controlar el populismo es la educación. Y es correcto, porque cuando las personas estamos informadas, es muy difícil que los políticos o los que intentan llegar a un sillón de lo que fuera, o municipal, o regional, o legislativo, o a la presidencia de la República, muy difícil será que nos compren con sus promesas populistas. Entonces, mi estimado Rómulo, yo creo, mi hermano, y como muchos, y como le decía, los políticos populistas aman tanto a la pobreza o a las personas pobres, que no solo los convencen, sino que los multiplican. Cada vez habemos más pobres. Claro, es que lo aman a los pobres para ellos hacerse ricos, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la muestra de los lobbies. Entonces, mientras más promesas populistas hagas, vas a tener a la población atenta a ello. Y los votantes o el pueblo va a dirigir su mirada hacia esos grupos porque creen que les están dando solución a su problema. Es como cuando tú escuchas a un partido político y dices, vamos a darle pena de muerte a los corruptos. Entonces tú te preguntas, ok, es una propuesta. Y le dice, ¿y cómo la vas a hacer? Vamos a renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Correcto? Nos salimos. ¿Y qué va a pasar con todos los derechos de la población cuando sean violados tus derechos? Entonces, ¿ante quién vas a ir a reclamar cuando te violen tus derechos fundamentales, que es parte de la democracia? Entonces, de repente, cuando querramos hacer una marcha de protesta ante algo, entonces vamos a tener que ser privados de ello. O cuando quieras levantar la voz por algo que crees tú que es justo. Porque vas a dejar la puerta abierta ante ello. Entonces, yo decía, ¿por qué todas estas promesas populistas se dan? Porque tenemos un pueblo cautivo. ¿Y cuál es el pueblo cautivo? Lamentablemente, la gente de menos recursos o lo que necesitan, están ávidas de ello. Y qué pues lamentable, mi querido Rómulo,
porque tras esta pandemia, mi querido Rómulo, nosotros estamos creciendo en 10 puntos, la pobreza en el país, lamentablemente. Cada día hay más pobres. Cada día hay más pobres en nuestro país, mi querido Rómulo. Y tenemos, sin duda, una cifra pues increíble, que es el 8.8%, que son 6.720, según el dato estadístico que nos dieron en el mes de agosto, de las personas que estaban desempleadas. Pero estas personas que estaban desempleadas, Rómulo, viraron, se reinventaron. ¿Y cómo se reinventaron? Es a lo que tú tocabas en uno de los puntos al inicio, que era buscaron el tema de la informalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro gobierno no solo es responsabilidad del presidente de la República, sino también de los gobernadores y de las municipalidades, de los gobiernos locales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos la difícil situación de las personas que explotan violentamente cuando los fiscalizadores municipales de La Victoria, de San Martín, de Arrima, del mismo centro, van y los quieren reubicar. Hay una explosión inmensa, heridos, detenidos, utilizan bombas molotov. El alcalde sale y dice, el alcalde de La Victoria sale y dice, ¿sabes qué, señores? Yo ya no puedo con esto, porque es un conflicto de nunca antes visto, mi estimado Rómulo. Y esa actividad o ese trabajo es responsabilidad del presidente, es responsabilidad del Congreso de la República. No, esa es una estrategia, es una gestión que tiene que hacer el alcalde, así como cualquier alcalde. Tiene que saber gestionar, tiene que saber articular con las autoridades. Tú no puedes agarrar y tratar de controlar a un grupo de personas que día a día se ganan los frijoles, como decimos nosotros, que día a día quieren llevarle el pan a sus hijos, que día a día tienen que llevarle algo de comer a sus familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que las autoridades piensan que metiéndoles palo los vas a sacar del distrito. Ok, lo sacaste del distrito, pero le generaste problema al vecino. Le generaste problema al otro vecino, al otro alcalde. Y cuando el otro alcalde también los violentamente los saque de su distrito, ¿a dónde van a ir? A otro distrito, y así son ambulatorios. Es un problema, sí. Entonces, lo que tiene que haber acá, mi estimado Rómulo, ahora, tiene que haber políticas claras. Ajá. Porque lo que se viene el próximo año, mi estimado Rómulo, es como varios candidatos que he escuchado en algunas entrevistas, dicen lo que se viene es una papa caliente. No se viene una papa caliente, se viene una papa súper caliente, porque tenemos una crisis económica muy complicada para nuestro país. Porque fíjate, ahora estamos 1 de octubre, mi querido Rómulo, y tenemos el 60% del incremento de la delincuencia en Lima solamente. Sí, fíjate, fíjate lo que se viene de aquí a diciembre a nivel nacional. La gente sin empleo, la delincuencia tratando de ganar espacios. ¿Y qué es lo que está pasando, mi estimado Rómulo? Los delincuentes no están quedándose presos, porque la fiscalía no está funcionando realmente o bien o mal, sino porque están utilizando el argumento, se puede contagiar del COVID, váyase a su casa, y va a ser citado. Entonces, anteayer detuvieron a un hombre que asaltó en San Borja a una mujer hace un mes, que lo dejaron libre, y anteayer volvió a asaltar y fue perseguido y capturado nuevamente por la policía con armas de fuego y todo lo demás.